la mejor cosa del mundo es ser usado por Dios. Yo me acuerdo cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo. Yo estaba en la época de la universidad. Primeramente estuve como un año y poco como cristiano 007. Nadie sabía que era cristiano, quizá mi mejor amigo solo. Y después el Señor me tocó, el Señor me motivó a que empezara a hablar del Señor ahí. Y abrí un grupo de oración en una sala de la universidad. Y Dios empezó a usarme. Yo no podía enseñar la Biblia como enseño hoy, y me necesita mucho más aprender de la Biblia. Yo creo que nadie puede decir que ya es un experto en la Biblia, no. Eso cada persona necesita cada día más. Pero en esa época me sentaba, leía una parte de la Biblia, oraba por la persona y veía cuánta persona tenía un hambre y sed de buscar la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que estaba entrando en la universidad y pasé por una compañera que estaba sentada en la acera en esos días de frío con sol. Entonces la gente sale como el cocodrilo al sol a calentarse en el sol, ¿no? Yo estaba una compañera y como el curso era muy grande, yo ni sabía su nombre bien de memoria. Y cuando pasé por ella le dije buen día, pasé, sentí muy fuerte, el Señor dijo, vuelve y habla que yo la amo, Jesús te ama y Jesús tiene grandes cosas para tu vida, ¿no? Y yo miré mi reloj y dije, Señor, pero estoy atrasado. Y el profesor se entraba en la sala de aula y nosotros llegamos tarde, él cerraba la puerta y nadie más entraba. Era como el arca de Noé, la puerta fue cerrada y nadie más podía entrar, ¿no? Entonces llegué al pasillo, miré al fondo y vi que los compañeros estaban aún afuera y que el profesor no había llegado, y sentía como un imán en mi pecho, como algo muy fuerte que decía, tiene que decirle eso. Y yo volví allá y le miré y le dije, mira, Jesús te ama y Jesús tiene grandes cosas para su vida. Y me fui, ¿no? Y fui a la sala de aula y al otro día esa persona miró y dijo, Daniel, lo que me dijiste fue muy importante para mí, porque ayer yo iba a cometer una locura y esa palabra me dio ánimo. ¿Qué locura iba a hacer? No lo sé, quizá se iba a suicidar, no sé, porque qué locura más que esa, ¿no? Pero esa palabra que el Señor puso dio ánimo. Entonces nosotros debemos estar preparados para ser usados por Dios. Ser usado por Dios es la mejor cosa del mundo. El primer título dice levantarse para apoyar la obra misionera, ¿no? ¿De dónde salió el famoso versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. Tengo un amigo que tiene tatuado en su piel Filipenses 4:13. Entonces, ¿de dónde salió ese famoso versículo que la mayoría de las personas conocen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leamos Filipenses 4 del versículo 12 al 17. Filipenses 4 del 12 al 17. El apóstol Pablo escribe así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Mire, cuando el apóstol le estaba escribiendo eso, le estaba pasando por tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque dinero, dice el apóstol, no es que busque bienes, pero él dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto que abunde en la cuenta de él. ¿O qué dice?
fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Esos frutos cuáles eran? Esa ofrenda que la iglesia de Filipenses le mandó a él para que él fuera a predicar en otro lado, a Tesalónica, ¿no? Él dice así que suplió su necesidad, suplió la tribulación que estaba pasando. Y él empieza diciendo que él aprendió a pasar hambre, a tener necesidad. Y él comenta que la iglesia le suplió esa necesidad, ¿no? Y ahí nosotros vemos que él dice que esta ofrenda lega para abundar en su cuenta, en vuestra cuenta. ¿En qué cuenta? Jesús dijo así en San Mateo 6, del 19 al 21. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces aquí el Señor Jesús dice que esa es una manera de hacer tesoro en los cielos, aportando para misiones, aportando para que vidas sean ganadas para el Señor. En Apocalipsis también dice haciendo buenas obras, porque dice el Señor viene y su galardón con él para dar a cada uno según lo que haya hecho mientras está aquí en la tierra, ¿no? Ahora, las obras no salvan a nadie. La Biblia dice en Efesios que la salvación no es por obra, pero eso sí trae galardones en los cielos. Debido a que las necesidades son tan grandes en el mundo de hoy, nuestro compromiso con las misiones también debe ser significativo. Yo puedo ver, hay un comentario de que en Brasil, cerca de solamente menos, o sea, da como 9.7 bolivianos que son dados en promedio por cada hermano cristiano para misiones al año. Ese es un promedio muy, pero muy bajo, es menos del 1%, es un promedio muy bajo que son invertidos en misiones. Algunas iglesias tienen esa visión de tener misiones. Otras iglesias simplemente quieren crecer y crecer y no se preocupan con el ir a todo el mundo. Cuando Jesús dice en Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. El Señor no dice que una iglesia debe estar o en Jerusalén o en Judea o en Samaria. Él dice Jerusalén y Judea y Samaria y confines. Entonces una iglesia debe pensar siempre de abarcar esas 4 áreas, ¿no? Entonces es importante también la oración y la disponibilidad de recursos hacen posible el ir de Jesús. Jesús dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia de Filipo era generosa. 2 Corintios 11:8 dice: la iglesia de Corintio no. Los hermanos de la iglesia de Corintios eran insensibles a la necesidad del apóstol, de la predicación, de recursos para llevar el evangelio al fin del mundo. Otras iglesias apoyaron a Pablo para que pudieran servir en los Corintios. Y él dice así que cuando él fue a predicar en Corintio, otras iglesias apoyaron, pero la propia iglesia de Corintio no apoyó. Sin recursos no es posible realizar misiones, no es posible. Romanos 10 del 14 a 18 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.
Nosotros podemos ver entonces, hermano, aquí dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía a los obreros? ¿Quién envía a los obreros? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Es el lugar de cuatro paredes? A veces decimos, vamos a la iglesia, ¿no? Pero no es correcto, vamos a la iglesia. La iglesia viene acá. La iglesia somos nosotros. Nosotros vamos a un lugar de reunión, un lugar, un templo, un lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces termina diciendo, ¿has estado ayudando a mantener la obra de misiones? ¿Te has preocupado e invertido para llevar el evangelio al mundo entero? Ore por misiones y por recursos enviados y sostenidos por los misioneros. Nosotros como iglesia estamos trabajando en las 4 áreas. La Jerusalén, la Judea, son las obras que hay acá, ¿no? Y Samaria, la iglesia en otra provincia, que es Montero, y también en San Luis, donde hay un colegio con 350 alumnos, y la iglesia tiene una pareja de misioneros allá trabajando, evangelizando, y firmamos un convenio con la alcaldía para 10 años poder enseñar la materia de religión en ese colegio, ¿no? Y además de eso, hay una radio campesina que hicimos un convenio para poner a alguien a cuidar, que es uno de los misioneros, y en la mitad del tiempo de la radio nosotros ponemos predicación, canciones y todo lo que es cristiano. Y eso llega a cerca de 80,000 campesinos que están por la zona. Y también estamos, cuando habla la Biblia, los confines de la tierra, estamos hablando de otras etnias. Ahí cerca de San Luis también hay una tribu guaraní. Cerca del 60% de los alumnos del colegio de San Luis hablan quechua. Entonces estamos hablando de otra etnia, otra nación. Cuando habla en la Biblia, predicar el evangelio a todas las naciones. Bolivia no es una nación, Bolivia es un estado plurinacional. Porque tiene ¿cuántas naciones? 30 y... Yo soy extranjero y sé de eso, tú tienes que saber. Bolivia tiene 36 naciones, son 36 tipos diferentes de lengua reconocidos por el Estado. Y nosotros también estamos haciendo un punto de predicación en una tribu guaraní cerca de San Luis, en la tribu Araona, que ya todos saben que estamos trabajando ahí. El hijo del cacique y su esposa están estudiando en la casa misionera. Ahora estamos planeando volver. Ayer estuve hablando con el cacique por teléfono, él salió a Ribera Alta y él está muy deseoso de bautizarse. Él me dijo, quiero bautizarme, pero allá en el río Manurime, delante de toda la tribu para testimonio. Entonces es una zona de mucho narcotráfico, debemos estar orando por eso, para que el evangelio pueda llegar ahí y ganar esa vida para Cristo. También estamos por empezar una obra que ya nos invitaron en la tribu Huenayé de Villamontes, al lado izquierdo, y también plantación de una iglesia en Villamontes. Entonces todo eso es importante, su oración y también su ofrenda, porque para poder mantener eso, amén. Entonces debemos orar por eso, al final vamos a orar por eso. También debemos orar por los que queremos que conozcan a Jesús. Yo le pregunto, no voy a pedir que levanten su mano, porque no quiero que nadie pase vergüenza. La pregunta es, ¿tú estás orando por tus parientes, amigos, o por mínimo 10 personas, que el desafío de la iglesia, que tú ores por 10, y aquello que sea un ganado para el Señor, que tú lo puedas discipular? ¿Estás orando por tu pariente, tu familiar, todos los días clamando a Dios? ¿Sabe qué? Hay una parábola del rico y Lázaro. Y esa parábola me impacta mucho, que no una parábola, no es un cuento, es algo real que Jesús comentó. Dice que cuando murió el rico fue al infierno y estando allá, dice que él sentía sed, sentía el fuego, pero algo más él sentía. Él sentía y él decía, Señor, permita que yo salga de acá,
para ir a hablar a mis parientes, tengo 5 hermanos, dice la palabra, para que ellos no vengan también a ese lugar de tormento. Y el Señor dice así, no, hay una gran cima, una gran separación, nadie puede salir de ahí. Él dice, no Señor, pero si alguien fuera de aquí van a creer. Y el Señor dice, a los profetas y a la Biblia tienen para que crean. Entonces esa persona en el infierno tenía un sentimiento muy grande por sus 5 hermanos que todavía estaban con vida y clamaba al Señor para que alguien fuera a hablarle del Señor, para que ellos tampoco vayan al mismo lugar que él había ido. Entonces, hermano, es tiempo de orar por su familia, y no solo orar. La Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Tú tienes que orar y tienes que actuar también con tu familia. Entonces es muy importante interceder por la familia. 2 Corintios 4:4 dice así, porque el Dios, en letra minúscula, el Dios de este siglo, se refiere a quién, a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Nosotros vemos que el Dios de este siglo, en otro lugar dice el príncipe de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento de quién, de los incrédulos, de tu pariente o tu familiar. Han visto personas que uno habla del Señor, habla de la palabra, le puede enseñar la palabra, pero ellos dicen no, y no entienden. No entiende por qué, porque están bloqueados, están cegados. Cuando tú empiezas a orar por ellos, ese espíritu de incredulidad, ese príncipe de este siglo, ese príncipe de este mundo que es Satanás, va a perder su legalidad y el Señor va a empezar a obrar en ellos. Entonces también debemos levantar para interceder por la familia. Debemos estar orando por la familia. La familia está siendo atacada. Se utiliza un arma de gran calibre para golpear a la familia, socavando y derribando sus cimientos. ¿Han visto hoy cómo está la Constitución? Cómo está en la mayoría de los países siendo aprobado matrimonio homosexual. ¿Para qué eso? Para destruir la familia. Ayer yo estuve mirando en la noche, mi esposa me mostró un video de bibliotecas en los Estados Unidos que convocan a homosexuales para actuar y contar cuentos para los niños, y vestidos de su manera, que están los niños ahí mirando, y hay muchos cristianos que se paran afuera con pancarta de esa biblioteca pidiendo que se respete la familia, que se respete a los niños, que eso no es posible, y hay una gran confrontación en ese aspecto, pero al menos hay gente levantándose para preocupar por eso. Nosotros vemos una de las señales, puedo decir 2 señales muy fuertes de Mateo 24, que cuando dicen sus discípulos dicen a Jesús, Señor, ¿qué señales vamos a tener de tu venida? Y él da ahí una lista muy grande de señales antes de su venida: guerra, rumores de guerra, hambre, enfermedades incurables, todo. Pero una de ellas dice, el evangelio será predicado en todo el mundo. En mi aplicativo del celular, cuando yo lo puse hace como 4 años atrás, había como 1060 idiomas de la Biblia en ese aplicativo. Hoy día, no me acuerdo bien, hace 4 o 5 años, hay 1300 tantos idiomas de la Biblia en ese mismo aplicativo. Prácticamente en 4 o 5 años se aumentó 300 idiomas de la Biblia. Eso se está cumpliendo, el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por eso el Señor se preocupó y nos dio la misión de ir a una tribu muy lejos, una tribu araona, porque el Señor está preocupado con esa gente que está lejos. Si uno va por tierra, 3 días tarda para llegar al río, y del río 2 días en barco subiendo, si es con un motor de 40, si es con eso peque, a veces 3 días y medio para llegar a la tribu. Pero el Señor está preocupado con esa gente en los confines de la tierra que no tiene la palabra. Por eso también nosotros estamos con el proyecto, y hay mucha cosa ya que se hizo real, de poner una radio FM ahí con placa solar para que esa gente escuche el evangelio.
ya tenemos el transmisor, ya tenemos la mitad de la torre pagada y estamos juntando lo que falta para poner ese instrumento ahí. La familia está siendo muy atacada. La otra señal muy fuerte cuando dice la maldad se multiplicará. Por ejemplo, nunca en la historia de la humanidad hubo matrimonio homosexual. Hubo sí homosexual. La Biblia dice que cuando vino el diluvio es porque había maldad. Cuando vino el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra era porque había sodomía, que hoy es simbolismo de homosexualidad. Y nosotros vemos que eso a partir del 2000 para acá, y creo que fue en 2004 el primer país que aprobó el matrimonio homosexual, y de ahí saltó de Europa a Canadá, de Canadá a Argentina, y de ahí montonera de países hoy teniendo eso en contra de la palabra de Dios. Entonces la familia es la base de la sociedad. Si se destruye la familia, la sociedad se derrumba. Los enemigos visibles e invisibles son muchos: drogas, divorcio, violencia, los valores y costumbres siendo cambiados, el tema de la corrupción, la juventud sumida en promiscuidad, el alcoholismo y mucha otra cosa destruyendo la sociedad. Entonces estamos viviendo ese escenario. Entonces hay un desafío: orar por su familia, orar también por las leyes del país. Ahora también nosotros, si nosotros en las elecciones votamos por personas que aprueban el matrimonio homosexual, aprueban el aborto, nosotros estamos siendo parte de toda esa maldad. La Biblia dice que el Señor está en contra no solo con aquellos que practican esos delitos y pecados, que el Señor también está en contra de aquellos que están a favor, o sea, que consienten, dice la palabra, en eso. Entonces, hermano, ore y pida al Señor que le dé sabiduría en el momento de votar en octubre, votar por políticos que defienden la palabra de Dios, por políticos que defienden la aplicación de leyes basada en la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque hay un dicho que dice: cada pueblo tiene el gobierno que merece. Merece porque votan por ellos. Amén. Entonces el voto de conciencia. Y mucha gente dice: no, voy a votar por el segundo más en la encuesta, porque no me importa. Entonces no es eso, hermano. Debemos votar con conciencia. El otro punto: levantarse para interceder por los vecinos. Lucas 1, 57, 58 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con él su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces los vecinos vieron quién era Elizabeth. No era una jovencita. Elizabeth era una anciana que en toda su vida no había podido embarazar y tener hijos. Fue la madre de Juan Bautista, pero se embarazó siendo anciana. Amén. Entonces, dos razones para orar por los vecinos: que puedan escuchar las grandes misericordias del Señor en su vida, como en el ejemplo de Isabel. Si tú tienes un cambio de vida, si tú tienes un testimonio, esos vecinos van a ver y va a haber cambio de vida, ¿no? Nuestros vecinos están siendo impactados diariamente por todo tipo de filosofía, creencia popular y secta. Por tanto, la calle y donde vivimos es también un campo misionero. La calle y donde vivimos es también un campo misionero. Cientos de vidas buscan respuesta a sus anhelos espirituales de varias fuentes, y puede que nunca hayan oído hablar de Jesús correctamente. Nosotros vemos esa hambre y sed. En Amós 8:11 dice: en el final de los tiempos el Señor mandaría hambre y sed, pero no hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios y sed de Dios. El Señor dice así. ¿Para qué? Para que en ese tiempo tú puedas llevar con agua fresca a esa persona, con la palabra del Señor, para ganar esa vida para el Señor.
¿no? Entonces es muy importante. Esa persona vive una vida solitaria. La Biblia también dice, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Yo le pregunto, ¿una piedra puede hablar? ¿Una piedra puede hablar? La Biblia dice, las piedras hablarán. Una piedra no puede hablar, pero ¿quién son las piedras que dice la palabra? Si tú no hablas del Señor a su vecino, a su pariente, cuando tienen problemas de matrimonio, ¿sabe qué van a hacer? Van a buscar las 7 fumadas poderosas, van a buscar a los brujos para solucionar ese problema. Entonces ahí Dios te pone a ti, ¿para qué? Para ser el instrumento, para hablarles del Señor, para que tu matrimonio también sea testimonio para ellos. Amén. En Marcos 5, 18 al 20, dice así, que había un endemoniado gadareno. Ese gadareno, cuando fue liberado, ese tipo vivía en los cementerios desnudo, y cuando le ponían cadenas, él las rompía. Pero cuando él ve a Jesús, y cuando él fue liberado por Jesús, dice así, San Marcos 5, 18 al 20, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, hermanos, si tú no estás hablando a los tuyos, a los de tu casa, a tu pariente, lo que Dios ha hecho contigo, ¿sabe qué? Eres peor que ese pobre tipo. Y yo puedo decir, no un pobre tipo, ese que era el endemoniado gadareno llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran misionero de Dios, porque después de ver en su casa, llegó a su casa sano, bañadito, con ropa, vestido, lo miraron y dijo, wow, ¿qué pasó? Y él dice, conocí a Jesús, conocí a Jesús y él me liberó. Conocí a Jesús y por eso estoy hoy acá, porque él me dijo que venga aquí para hablar lo que él ha hecho en mi vida, y toda su familia pudo conocer. Pero él no se quedó ahí. El versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis no era una ciudad. Deca viene del número 10 en griego, y polis de metrópolis, de ciudades grandes. Decápolis era un conjunto de 10 grandes ciudades situadas en 3 países, Israel, Siria y Jordania. Y él fue por esas 10 ciudades. ¿Y por qué fue por ahí? Porque ahí era su rutina de andar cuando estaba desnudo y poseído. Y la gente de esas 10 ciudades lo vio desnudo, poseído por demonios, y dice la palabra en ese capítulo que él andaba en la noche gritando y dando voces, y la gente se horrorizaba con él. Imagínense pasando en la calle, ahí endemoniado, hablando voces. Imagínense la persona escuchando por la ventana, ¿iban a ficar felices? No, tenían temor. Pero después lo vieron en su juicio cabal, transformado por Jesús. ¿Y qué sucedió? Se maravillaban con él. Y además, una de esas ciudades es Filadelfia, que en Apocalipsis está una de las cartas de Filadelfia. Bíblicamente podemos decir que quien empezó el evangelismo en Filadelfia antes de que plante una iglesia fue ese liberado gadareno. Ya no era el endemoniado gadareno, era el liberado gadareno. Entonces mire, él cumplió con lo que Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos hablar también. También dice levantar para interceder por los amigos. Nosotros vemos en la historia de Job, todo el libro de Job, cuando su amigo venía a acusarle porque él estaba pasando por pruebas muy duras. Cuando Satanás dijo, claro, él te sirve porque tú le das bien, él te sirve porque tú le das salud.
Y Dios le dio permiso a Satanás de que le quitara todo lo que tenía y que le pusiera una sarna maligna. Pero aún así Job fue fiel. Y nosotros vemos que esos amigos venían y le acusaban y decían, quizá yo estaba codiciando a una doncella. Y él dice, no, jamás en mi vida he codiciado una doncella. Y empieza a acusarle. ¿Y qué sucede al final de todo? Cuando dice en Job, capítulo 42, versículo número 10. Abra su Biblia en el libro de Job 42, versículo 10. Y mire lo que dice ahí. Job 42, versículo 10. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él y se condolieron con él y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y aquí nosotros vemos que Dios restauró todo cuando él hubo orado por sus amigos. Hubo orado por sus amigos. Entonces nosotros vemos la importancia de orar por nuestros amigos, de que lo vean lo que Dios ha hecho en nosotros. En Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no es solo suficiente tu testimonio, porque ellos van a ver tu testimonio. Pero la Biblia no dice que la fe viene por mirar tu testimonio. ¿Es importante? Es importante. Pero no solo eso basta. La fe de tus vecinos, de tus parientes, de tus amigos no viene solo por mirar tu conducta. Viene por el oír la palabra de Dios. Y para que ellos puedan oír, ¿quién tiene que hablar? Tú tienes que hablar a ellos acerca del Señor. Entonces es muy importante que tú puedas sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Esther intercedió por su pueblo ante el rey, incluso a riesgo de su propia vida. Él intercedió por su gente y por sus amigos, para que ellos puedan ser salvos. Y la última parte dice, levántate para ejercitar tus dones. Tus dones. Dios, la Biblia dice que cuando Él repartió los talentos, Él dio a uno, al otro 5, al otro 10. Y en otra parte dice 1, 2 y 5. Y la pregunta cuando te pregunten, ¿qué don tienes tú? Y a veces la mujer dice, si fuera mi mujer, yo tengo don Daniel, ¿no? Su esposo. No es así. ¿Qué don tienes tú para servir con el Señor? Cada uno tiene un don. Yo me acuerdo aún muy pequeño cuando escuché, yo era niño, no me acuerdo qué edad tenía, quizá 8, 9 años, no sé. Y escuché una predicación sobre los dones. Y el pastor dijo, bueno, mira al que está a su lado y pregúntale qué don tiene. Y un hombre adulto ya me miró y dijo así, ¿y tú qué don tienes? Y yo no había entendido mucho la predicación. No podía decir, tengo don de predicar, tengo don de sanidad, tengo don de administración, no sé. Como dice la Biblia en 1 Corintios 12, que hay montonera de dones. Dice así que hay diversidad de dones, 1 Corintios 12 del 4 al 11, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otro interpretación de lengua, pero toda esa cosa la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero no dice que ningún cristiano se queda sin nada. La Biblia, según Jesús, dice cada uno recibe mínimo un talento. Yo me acuerdo cuando ese señor preguntó y dijo, ¿qué don tienes tú? Y yo no sabía decir eso.
yo no había identificado el don que tenía yo. Y yo le dije, yo tengo el don de repartir folletos. ¿Por qué? Porque cuando el pastor invitaba a hacer un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, evangelismo, de ir puerta a puerta, tocando la puerta, entregando un tratado, entregando un folleto cristiano, invitando a ir a la iglesia, yo era uno de esos. Estaba ahí, dejaba de ir a jugar fútbol, que me encantaba, dejaba de jugar y yo decía, no, hoy es día de evangelismo y ahí estaré, siendo niño. Entonces, y él dijo, no, eso no es un don, dijo. Y yo en mi pensamiento miré al Señor, no le hablé, ¿no? Porque iba a ser muy atrevido, le dije, sí, no es un don, pero cuando el pastor invita a ir a repartir folletos, tú nunca has venido, ¿no? Y yo ahí como niñito pensando, ¿no? Entonces, hermano, Dios tiene un don para cada uno y debemos usar esos dones. Los dones son otorgados por el Espíritu Santo al cristiano como una herramienta para su trabajo en el cuerpo de Cristo. El don no es para que tú digas, mira de lindo como yo sé profetizar, mira de lindo como alguna cosa. Una vez un amigo muy cercano llegó y dijo, pastor, ni sabe la liberación que yo hice. Y yo lo miré y dije, tú hiciste la liberación, qué lindo, le dije. No, bueno, no yo, el Señor hizo a través de mí, pero sale muy largo decir eso. Yo le dije, no, la gloria del Señor para Él y siempre para Él. Jamás nosotros vamos a decir la liberación que yo hice. Nosotros no tenemos esa autoridad la tenemos porque el Señor la dio. Y si Él la dio la autoridad, es para nuestra gloria, no, es para la gloria de Él. Amén. Pero son dones que Dios usa de autoridad, ¿no? Entonces es muy importante. Y la última parte dice levantándose para evangelizar. 1 Corintios 2 de 4 a 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la palabra y predicación de Pablo no fue solo con sabiduría humana. ¿Cuántas veces vemos alguna persona que son PhD en teología? Es importante estudiar, es importante. Aquí está Anita, que es la directora de la escuela bíblica en la iglesia. Y si tú quieres aprender más, todos los lunes, ¿no? A las 8, ¿no? Entonces hay esa escuela para que pueda preparar obreros. Es importante. Pero muchas personas a veces tienen conocimiento y unción no tienen. Por eso Pablo aquí dice que su predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Entonces me imagino que Pablo, cuando iba a predicar, siempre iba acompañado de ¿qué? De sanidad, de libertación, de personas siendo tocadas por el Espíritu Santo. Había una manera diferente, y de esa misma manera tú debes procurar que tu palabra, tu testimonio sea con palabra, pero con el Espíritu Santo. Es muy importante. Nosotros vemos que debido al apuro, a la preocupación, hemos perdido mucha oportunidad de dejar una simple palabra de testimonio, aliento y esperanza a quienes nos rodean y que diariamente se cruzan nuestro camino. ¿Por qué? Porque es más importante llegar a la casa y empezar a mirar tele o Facebook o cualquier cosa. Hoy día el tema de la tecnología le está quitando mucho el tiempo, no solo en la predicación, en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura de la palabra, en su tiempo de pasar un tiempo de calidad con su familia, con sus hijos. Y yo miro eso porque yo me preocupo y siempre estamos con mi esposa tratando de equilibrar, porque es mucho más fácil uno llegar, sentarse y mirar tele y descansar la cabeza un poco. Pero yo le pregunto, ¿están despertando un poquito más temprano antes de salir para orar, leer la palabra, buscar al Señor? Cuando la palabra dice buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por yapa o por añadidura. El Señor está diciendo que es más importante que tú le busques a Él. Entonces es muy importante eso, ¿no? El apóstol Pablo, aunque azotado y atado al tronco con su compañero Silas, no se detuvo con las alabanzas y oraciones. Entonces las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente
y el carcelero se convirtió al Señor Jesús. Ese obstáculo que le habían prohibido de predicar no deben desanimarnos, sino que deben conducirnos a la predicación y al testimonio. El obstáculo, ¿cuál es el obstáculo? Mucha gente a veces dice así: no, yo no puedo porque aquí, porque allá, no tengo tiempo, el trabajo, o estoy enfermo, una cosa y otra. Y mire lo que habla la palabra en San Juan. Abra su Biblia en el libro de San Juan. Capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa elección que habla acá no es elección para salvación. Hay mucha gente, alguna doctrina que dice que Dios eligió a dedo los que tenían que ser salvos. No, si fuera así teníamos que cambiar todo el evangelio. Teníamos que cambiar Juan 3:16, que dice: porque Dios amó a algunos del mundo. ¿A quiénes amó Dios? ¿Algunos del mundo o a todo el mundo? A todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que teníamos que cambiar solamente para aquellos escogidos. No, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces decir que esa elección que Dios eligió a dedo los que iban a ser salvos no es correcto. Y el día del juicio no sería justo que alguien llegara y decía: Señor, pero tú elegiste a Federico, elegiste a Carlos Diego, pero a mí no sería justo. ¿O sería justo? No. Entonces la oportunidad de salvación es para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí sigue diciendo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y levéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué frutos son esos? Son vidas que ganamos para el Señor. Vidas que ganamos para el Señor. Y aquí está la clave de una oración eficaz. Porque le digo, hay mucha gente que ora y dice: Señor, yo siento que mi oración no pasa del techo. Yo escuché eso de muchos hermanos que llegaron, y una de las cosas que preguntaba era eso: si era marido, hombre, decía así: ¿está tratando bien a su esposa? La verdad que discutimos mucho. Bueno, entonces la Biblia dice que cuando el marido trata a su mujer de manera áspera, sus oraciones son estorbadas. Entonces empieza a tratar bien su mujer, y Dios va a empezar a responder sus oraciones. Y la segunda cosa que digo es: tú estás produciendo fruto, porque aquí dice así: que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Cuándo? Cuando estamos produciendo fruto para el Señor, cuando estamos ganando vida para el Señor. En Ezequiel capítulo 2, abra su Biblia, Ezequiel 2, ya estamos por terminar. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 1 habla que Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios. Muchos de nosotros quizás no hayamos tenido la visión como Ezequiel, como Isaías también, que vio la gloria de Dios. Pero para mí la gloria de Dios, ¿sabe qué es? Sentir paz en nuestro corazón. Porque cuando había un vacío, una tristeza, conocimos al Señor, sentimos paz. Ver la gloria de Dios es esos tiempos de adoración, de oración en nuestro cuarto, a solas con Dios, que sentimos esa presencia de Dios. Para mí eso es ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en la familia, en los hijos, en todo. Y en esa época, cada vez que veo esos árboles de tajibo, primero empezó el toboroche, después el tajibo amarillo, ahora el tajibo blanco, y uno ve tantos otros árboles lindos. Yo miro y digo: esa es la gloria de Dios. Qué cosa más linda. La gloria de Dios para nosotros es muy importante. Pero no solo se quedó en ver la gloria de Dios. En el capítulo 2, versículo 1, dice así:
que, versículo 2, y luego que me habló entró espíritu en mí, entró espíritu en mí. La Biblia dice, Romanos 8:14, que los hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Entonces aquí nosotros vemos Ezequiel que el Espíritu Santo también entró sobre él. Y el versículo 8 dice así: oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en él había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endecha lamentación. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Si el Señor estuviera hoy acá, no le iba a decir come ese rollo, iba a decir come este libro y ve y habla a la casa de Israel. El Señor está diciendo a nosotros con este pasaje que debemos comer este libro, aprender de este libro para ir a predicar a la persona. Y aquí el Señor aún llega el versículo 7 y dice así: mas la casa de Israel no te querrá oír. La casa no te querrá oír. Yo me imagino el lugar de Ezequiel, si el Señor llegara y dijera a Daniel: ve a predicar a tal persona, pero ellos no te van a oír. Yo diría al Señor: si no me van a oír, mándame a gente que tú sabes que sí van a oír. Porque Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces, ¿para qué me hace perder el tiempo, Señor, de ir a predicar a quien no va a oír? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho: no, ya no le voy a predicar a ese porque no quiero escuchar la palabra de Dios, no va a oír? Y sabe que muchas veces esa persona más necesitada, esa persona que anda en el mundo, que anda a veces en droga, en borrachera y todo, son las personas que al oír la palabra son los primeros que reciben. La Biblia dice que las prostitutas van delante de nosotros al reino de Dios. ¿Por qué? O sea, no todas las prostitutas y no las que siguen practicando eso. ¿Por qué dice eso? Porque son de aquellos que conocieron al Señor, se convirtieron al Señor, dejaron esa manera de vivir y buscan al Señor. Y un ejemplo es la que vino llorando y ungió los pies de Jesús con el perfume que era como el trabajo de un año entero, el valor de un año entero. Entonces mire, ella cuando lavó los pies de Jesús, los discípulos empezaron a decir: ¿quién? Si él fuera un profeta, no iba a permitir que a esa mujer le toque. Pero el Señor dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Y dice: el que debía más queda más agradecido. Y el Señor habla de eso. Entonces, hermano, nosotros debemos buscar ser usados por Dios. Aunque Él mande predicar a alguien, aunque esa gente no escuche, debemos hablar en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora, en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí en Ezequiel capítulo 3, del versículo 17 adelante, el Señor dice así: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El Señor está diciendo acá, no está diciendo que tú vas a perder tu salvación por no predicar. No es eso, la salvación no es por obra. Pero el Señor está diciendo que va a cobrar de nosotros en el día del juicio si Él mandó predicar a alguien y no lo hacemos. Y es muy claro. Entonces, hermanos, debemos ponernos en la mano del Señor para ser usados para evangelizar. Pónganse de pie en ese momento. Vamos a orar
por ese punto. Vamos a orar pidiendo al Señor para que nosotros podamos ser usados por Él en ese punto. Primeramente para apoyar la obra misionera, segundamente para orar por los vecinos, amigos, familiares y que podamos evangelizarlos. Amén. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en ese momento. Queremos pedir, oh Padre, que tú puedas levantarnos. Cuando tu palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos daría poder, nos daría autoridad para ser testigos, nos daría autoridad para predicar tu palabra, para hablar de ti, Señor, así como tú hiciste con aquel hombre gadareno que era poseído de demonios, que vivía en los cementerios, que vivía desnudo, pero cuando él te conoció a ti, él fue a su casa, él fue a predicar por toda Decápolis, él fue a predicar en 3 países del mundo. También nosotros queremos pedir, oh Padre, que tú puedas poner, Señor, en nuestro corazón, de que seamos testigos, Señor, que seamos ejemplo para nuestra familia, nuestros vecinos, amigos de trabajo. Pero no solo eso, queremos pedirte que tú nos llenes del Espíritu Santo para poder hablarles del Señor. Capacítanos, Señor, enséñanos, Señor, a andar en tus caminos y hacer tu voluntad y ganar vidas para ti. Te queremos pedir, Señor, en nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Amén.